Eso lo hace el Señor, porque Dios tiene siempre el control de todas las cosas. El pastor Leonel me comentaba que van a empezar a estudiar el libro de Efesios. Entonces aquí va a ser como la introducción a todo lo que ustedes van a hacer los que vengan a los cursos de discipulado donde estudien este precioso libro. Efesios capítulo 6 del versículo 21 hasta el 24. También está en la pantalla. Y vamos a leer esta porción bíblica en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces nos ponemos en pie, por favor. Si no trajo Biblia, puede estar mirando ahí la pantalla y haremos esta lectura en el nombre de nuestro Dios. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Quédense en pie, haremos una breve oración. Señor, que tu palabra corra en esta tarde, en este lugar, y que vaya a llevar refrigerio a cada corazón. Nosotros somos tu pueblo y venimos con expectativas a la casa del Señor, esperando que tú nos hables, y esperamos que esta porción de las Escrituras sirva para nuestra bendición y lleguen las respuestas que cada uno de nosotros anda buscando. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, demos la gloria a Dios, ya que varios quedaron con las manos a medio camino. Ya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Algunos de ustedes los he conocido haciendo clases, porque yo soy profesor de teología. Por ejemplo, la pastora Margarita fue alumna mía en algunos ramos y profundizamos la amistad que después se desarrolló con el pastor Leonel, y eso nos alegra. Entonces, he estudiado todos los libros de la Biblia y a la vez los he enseñado. Entonces se dice que cuando uno enseña, aprende dos veces, ¿ya? Porque está obligado a mirar los contenidos de lo que está enseñando. Y dentro de ello, alguna vez viendo a mis maestros, a los que a mí me enseñaron, alguien me dio el comentario de por ahí, un autor de los que comentan la Biblia, y ese comentario decía que este libro es el más espiritual de la Biblia, el libro de Efesios. Entonces, si a usted le dicen: mira, el libro más espiritual de la Biblia es el libro de Efesios, ¿qué haría a posteriores? Por lo menos en mí me picó el bichito. Dije: wow, si es el más espiritual, tengo que saber por qué es el más espiritual, y tengo que verificar lo que otros dicen. Y claro, cuando usted lee el capítulo 1, por ejemplo, el capítulo 1 parte diciendo: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y luego detalla algunos conceptos que ahí están mencionados, que son parte de la bendición espiritual. Ahora, ¿qué bendición es la que más le gusta a la gente? ¿La material o la espiritual? Le repito, ¿qué le gusta más a la gente? A la gente, ¿la material o la espiritual? Lo material. Sí, ahí sí, ¿ya? No nos pongamos espirituales, pero está bien que seamos espirituales. Ahora, si le preguntamos a los miembros de la iglesia, ¿qué bendición les gustaría más? ¿La material o la espiritual? Ahí sí, pues gloria a Dios. Porque sabemos que de la bendición espiritual se deriva la material. ¿Cuántos entienden así el evangelio? Sí, por eso Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás
viene por añadidura. Entonces, ¿cuántos quieren bendición material? Hay que buscar primero lo espiritual, ¿ya? Si buscamos lo espiritual, entonces llegará lo material. Sí, así. Entonces es cosa de sumar 2 más 2. Ahora, este libro, dentro de sus principales características, tiene lo siguiente: habla de misterios. ¿Qué es lo que es misterio para nosotros? Algo oculto, algo que no cualquiera lo descifra. Pero esta Biblia, o sea, este libro corto que tiene 6 capítulos, nos dice que los misterios han sido revelados. ¿Ya? Entonces, ¿para quién está oculto? Para el que nunca ha leído el libro de Efesios. Pero si usted lee el libro de Efesios, va a saber cuáles son los misterios y va a saber cómo están revelados. Le digo 2 solamente que están ahí revelados. ¿Qué cosa? Por ejemplo, la existencia de la iglesia. La iglesia estaba oculta. La iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento. La iglesia salió en algún momento de la historia y está revelado por Dios en el Nuevo Testamento por distintos autores de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia es una bendición porque fue revelado por Dios. ¿Y a quién se refiere? Al pueblo de Dios en estos tiempos. Y usted es parte de ese misterio. ¿Qué otro misterio está revelado en este libro? Está revelado también que los gentiles iban a recibir la bendición de Dios. Porque hasta ese momento, ¿quiénes eran solo los depositarios de la bendición? Los judíos. Y nosotros éramos gentiles. Y somos gentiles desde el punto de vista judío. Pero Dios ha abierto la bendición también para nosotros. Y eso es maravilloso. Está revelado en las Escrituras. ¡Qué bendición más grande! Y hoy día yo quiero compartir con ustedes la parte final de esta carta. Yo sé, con el pastor van a estudiar entonces el libro de Efesios. Vayan con expectativas, lean los capítulos, aprendan del contenido y después van a decir si yo tenía razón o no al decirles hoy día que es uno de los libros más espirituales. Pero si no me encuentran la razón, acuérdense que yo le dije que no era mi opinión, yo lo leí de otro autor, ¿ya? Así que yo concuerdo con ese autor porque al leerlo me he encontrado que efectivamente es un libro que bendice, es un libro que aclara dudas y es un libro que nos abre la puerta a la bendición. Bueno, las cartas de los tiempos bíblicos se llaman epístolas. Y era por la forma de estructura que las cartas tenían. ¿Ya? ¿Cuántos de los que están aquí, hablando de los mayores, alcanzaron a escribir más de alguna vez una carta? A ver, levanten la mano. Sí, hay varios, ¿eh? Significa que todavía estamos quedando de esa generación, porque hoy día ya nadie usa cartas, ¿no? ¿Ya? Pero escribíamos cartas, ¿sí? ¿De qué contenido? Bueno, eso ya queda en forma privada, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, la otra vez mis hijos encontraron por ahí un cofre que tenía mi esposa y tenía algunas cartas que yo le mandaba a ella o las que ella me contestaba a mí. Yo dije, no, eso todavía está prohibido que ustedes lo lean, ¿ya? Cuando el Señor nos lleve ahí, vean lo que está escrito y si quieren lo divulgan. Pero eran cosas privadas para mi amada y de ella para mí. Pero todos saben que cómo se escribían las cartas. ¿A quién se identificaba primero? ¿A quién? Al destinatario. Y después venía el contenido y al final uno le ponía quién era el autor, ¿no? Entonces, si generalmente en el caso nuestro a algunos nos tocó escribir cartas formales, ¿ya? Pero si era una carta de amor, entonces al final usted hacía un corazoncito y le ponía una flechita ahí, tu amor que te quiere, ¿ya? Gloria a Dios, ¿ya? Y de esa manera reflejábamos los contenidos de las cartas. Pero en las epístolas eran un rollo. Así eran las cartas antiguas porque no existían los libros. Entonces, claro, dependiendo del porte de la carta, podía ser bastante extensa. Después lo enrollaban, la amarraban con una cinta y se la entregaban al destinatario. Y se le olvidaba a quién estaba dirigida. Por eso las epístolas de la época
para no abrir todo el rollo completo, porque si hubieran sido en el modelo nuestro, uno escribía al final quién era el que estaba enviando la carta. En las epístolas bíblicas, en el primer versículo se escribe quién lo hizo y a quién está dedicado. Y si ustedes ven el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces ahí está quién lo escribió y a quién se lo está escribiendo, ¿ya? Entonces imagínense si llevaba 10 cartas y de repente se le mezclaban los rollos. Entonces abrían un poquito nomás, miraban la primera parte, sabían quién lo había escrito y a quién se lo estaba enviando. Bueno, hoy día tenemos otra tecnología, ¿no? ¿Quién reemplazó las cartas? El WhatsApp. Pero el WhatsApp es informal. ¿Cuál es el más formal? El correo electrónico. Y el correo electrónico tiene la estructura de la carta, porque está el correo del destinatario, ¿ya? Y está el asunto, y después está el contenido, y lógicamente el que lo recibe, al mirar quién le mandó, aunque al final igual uno le puede poner quién lo está enviando, pero al recibir el correo sabe quién se lo está enviando en forma inmediata. Entonces vemos aquí la parte final de esta carta en el capítulo 6, versículo 21 al 25. ¿Qué dice su Biblia ahí en esa porción bíblica? Como título, ¿qué sale ahí? Ya, salutaciones finales. ¿Qué quiere decir eso? Saludos finales. Porque las cartas terminaban con saludos finales. En este caso de Pablo a los que estaban en la iglesia de Éfeso. Entre paréntesis, Pablo tuvo por lo menos 3 años en uno de sus viajes ahí en esta ciudad. Y ahí lo hizo al centro, donde visitaba muchas iglesias. Entonces, cuando él parte el versículo 21 con un conector, cuando dice: para que también vosotros sepáis, para que también. Entonces, si uno mira el capítulo 6, generalmente en la parte final de este capítulo, antes de llegar a los saludos finales, está hablando de la armadura. Y dice: ustedes tienen que estar preparados para, digamos, enfrentar todas las acechanzas del enemigo. Y para eso tienen que vestirse con toda la armadura de Dios. Y después de describir toda la armadura de Dios, da algunos consejos puntuales. Por ejemplo, el de la oración en el versículo 18, que oren por Pablo y su equipo apostólico. Dice el versículo 19: para que él abra mi boca y para que la palabra de Dios sea predicada con denuedo. Y luego dice: para que también vosotros sepáis algunas otras noticias. Porque ahora Pablo, ¿dónde estaba cuando escribió esto? ¿Alguien sabe dónde estaba? Estaba en la cárcel. Estaba preso. Y cuando uno está preso, generalmente los presos están bajoneados, ¿ya? Sobre todo cuando le han dado la sentencia y sabe que va a estar mucho tiempo. Pero él no estaba así. ¿Cómo sabemos que no estaba así? Porque él siempre está animando a la gente, siempre está hablando del Dios que lo respalda, del Dios que lo sustenta, del Dios que lo anima, del Dios que lo fortalece. Y le dice: bueno, por aquí pasó el hermano Tíquico y él les llevará noticias, ¿ya? Para que sepáis mis asuntos, lo que yo hago, todo os lo hará saber Tíquico. Y fíjense cómo él lo identifica: mi hermano amado y fiel ministro en el Señor. Que Dios nos haga ese tipo de cristianos. Eso debemos ser en cada congregación. Un hermano amado. Usted puede saludar a su hermano y puede decirle: mi hermano amado. Pero ¿con cuántos pasamos de largo? ¿A cuántos nos saludamos? A veces por omisión, ¿ya? Pero ¿qué debe hacer un hijo del Señor? Usted, cada vez que se encuentre con su hermano, salúdelo. Si lo ve en la feria y lo dejamos de saludar, no, pues con mayor razón, ¿ya? Con mayor razón. Y si pasa por al lado nuestro, más todavía. Y hagámoslo con cariño, porque a veces le decimos: hermano, ¿cómo está? Y a veces: hola hermano, así nomás. Pero ¿a quién uno le dice hermano amado? ¿A quién le dice esa expresión? Contésteme, ¿a quién?
¿ya? A alguien que está más cercano, ¿no? A alguien que uno lo considera. Y por lo tanto, este jovencito que aparece pocas veces mencionado en la Biblia, pero Pablo cada vez que lo menciona, dice: este es un hermano amado. Y además es fiel ministro. Ojo, ministro significa servidor, ya, porque a veces uno tira ese título para arriba, ya, pero para poder ser un servidor de Dios importante en una congregación o en una ciudad o en un país, hay que partir sirviendo a Dios desde abajo. Un fiel ministro. Y aquí mismo en este mismo versículo y en estas expresiones uno nota que él era un fiel ministro. ¿Por qué razón? Porque Pablo lo mandó que fuera a Éfeso, que tomara un barco de donde él estaba, viajara hasta allá, varios kilómetros, no como es hoy día, y llevara noticias suyas a los hermanos que estaban en la iglesia en Éfeso. Entonces él cumple esa misión, por eso es un fiel ministro. Ahora el versículo siguiente dice, el 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, o sea, a Pablo. Y si bien los otros no estaban presos con Pablo, pero le visitaban los otros hermanos. Si no lo ha leído, vea la película del apóstol Pablo que salió hace pocos años atrás y la dieron y está por ahí, la encuentra en internet. ¿Quién estaba con Pablo visitándolo permanentemente cuando estaba en la cárcel? Su equipo. ¿Cuál era su equipo? Lucas, un matrimonio, Priscila y Aquila, ya, Timoteo, y etcétera. Esos eran sus hermanos cercanos que lo iban a visitar en la cárcel y estaban con él compartiendo. Entonces acá dice, para que sepáis lo tocante a nosotros. Entonces va el hermano a llevarle noticias, y en el fondo a pesar que no está escrito aquí, pero que se supone que eran buenas noticias. Por eso termina el versículo 22 diciendo: y que consuele vuestros corazones. Porque cuando llevan buenas noticias del pastor, si usted sabe que el pastor está preso y qué es lo que pasó con él, estaríamos todos preocupados, ¿no? ¿Sí? Claro. A mí me pasó, una vez llevaron preso a mi hermano, el pastor también, uno de los gemelos. Entonces me llamaron los hermanos, la familia, todos me llamaban. Y resulta que se lo habían llevado preso porque había un vecino que le hizo demandas por ruido y todas esas cosas. Entonces, como cada vez que lo notificaban no lo encontraron, en realidad lo fueron a buscar cuando lo encontraron y lo llevaron a la comisaría para darle la notificación. Era para eso nomás, pero todos no sabían por qué. Entonces cuando me avisan a mí y me dice: tú que tienes más contacto, y en realidad yo conocía a un comisario de carabineros que era evangélico, y lo llamé y me dijo: véngase para acá, pastor, y solucionamos el problema. Y me fui a la comisaría. Cuando dije que iba a hablar con el comisario, todos me hicieron pasar porque el encargado de toda la... Y cuando llegó ahí, él no estaba ni ahí con el preso. Les presentó a todos: él es el pastor que me ha enseñado, y cuádrense ahí, y todos saludándome y hablando bien de mi persona. Y yo le dije: acuérdense que vengo a preguntarle por mi hermano. Me dijo: no se preocupe, pastor, si a él lo van a atender bien allá, porque cuando usted me dijo ya di las instrucciones, así que está todo en regla y luego lo van a dejar libre. Entonces uno queda contento, ¿no?, cuando tiene los pitutos, porque siempre los pitutos funcionan en este país, pero cuando no, entonces llevar una palabra de consuelo. ¿Cuántos han venido a buscar una palabra de consuelo esta noche? Porque la carta termina con eso: te envío para que le lleves a los hermanos consuelo, para que escuchen consuelo. ¿Y cómo? El consuelo queda expresado ya en el versículo 23, que es ahí donde yo voy a basar mi predicación. Lo leo y después se lo explico. Dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y resulta que Pablo tiene más o menos esa característica literaria frecuente en sus escritos, que muchos dirían, algunos de los versos que él escribe o de los parrafitos en su narración lo hace en forma de triadas. ¿Sabe lo que es una triada? Tal vez no, pero tri, ¿sabe lo que es tri? ¿Qué significa tri? Tres. ¿Ya? Entonces, cada vez que escribe un verso, él pone tres ideas. Tres ideas.
Y yo justamente quiero hablarles a ustedes esta noche de una triada de bendición. Eso salía, alcanzaron a ver en la pantalla anterior que decía una triada de bendición. Porque los tres conceptos, las tres palabras que él menciona, que son parte de la bendición que viene en la despedida que él está dando cuando le envía saludos a la iglesia y les manda a decir esta bendición que debemos todos recibir, entendiendo que vienen de Dios y que consuelan nuestras almas y que además nos dan la esperanza de seguir siendo fieles al Señor. No importa lo que le pase a los siervos de Dios, porque a los siervos de Dios los cuida Dios. Le repito, a los siervos de Dios los cuida Dios. Y aunque estemos puestos a veces en entredicho o algunos tengan que ofrendar su vida, pero queridos hermanos, Dios tiene siempre el control. Y en ese control, cuando las cosas parecen un poco complejas, entonces necesitamos recibir el consuelo de Dios. Y ustedes saben que estamos viviendo tiempos revueltos. Hoy día mismo muchos analistas están diciendo que posiblemente estalle la tercera guerra mundial por los conflictos que hay en el Medio Oriente, por lo que está pasando entre Irán y lo que está pasando con Israel, y países que se ofrecen defenderlos y otros a atacarlos. Y puede ser, y si fuera, es el cumplimiento de las Escrituras solamente. ¿Y qué nos hace ver? Como muchos también cristianos han dicho, que debemos nosotros estar preparados, porque cada vez se acerca más el regreso de Cristo. Es una, diríamos, profecía bíblica, y que nosotros creemos a pie juntos, y si la creemos en algún momento tiene que darse, y si es en estos días o si es con mayor razón, usted debe estar preocupado de conectarse con Dios, porque si estamos en la buena con Dios, si es en este minuto, bueno, seguiremos construyendo la iglesia arriba en el cielo, ¿no? Pero si Dios arregla los temas, entonces seguiremos con este proyecto, porque uno nunca debe dejar los proyectos de lado hasta que Cristo regrese por nosotros. Entonces, en esta triada de bendición, porque ¿por qué de bendición? Las tres palabras que él menciona ahí, por ejemplo, en otro pasaje de la Biblia dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Es una triada, fe, esperanza y amor. Y de los tres, ¿cuál es el más grande? El amor. Eso sale en otro versículo. ¿Cuál es la triada que menciona acá? Pongamos el versículo, por favor, el 23, para que veamos cuál es la triada. ¿Cuál es la que dice acá? ¿Cuál es el primer concepto? Paz. Después, amor, y después, fe. ¿Ya? ¿Alguien tiene la PDT? Esa Biblia verde que es muy linda y que la ofrece la Liga Bíblica, y le hemos dado a varios aquí de esa Biblia, así que como algunos no la van a andar trayendo, ¿no? O la pueden buscar en internet para que la lean ahí, que dice este versículo en la versión PDT. ¿Ya? ¿Alguien la tiene o no? O si la busca en internet, ya busque este versículo, versión PDT. Mientras la buscan, entonces aquí tenemos nosotros una triada de bendición. Antes de mirar cada uno de los conceptos que componen esta triada de bendición por separado cada uno, por ejemplo, escuchaba hablar de Pascal, un autor importante en la literatura antigua, y él decía, mira, el Dios de los cristianos es distinto a los demás, y todos nosotros debiéramos aprender de ellos. Imagínense un personaje secular, porque por ejemplo, a veces conocemos el Dios de los matemáticos, y en el Dios de los matemáticos tienen que cuadrar los números, ¿ya? Y ahí hay que aprender las matemáticas. Y las matemáticas, por complejas, alguien que busque por favor el 623, ¿ya? Por complejas que sean, ustedes saben que hay multiplicaciones, hay divisiones y etcétera. Y dentro de las multiplicaciones uno aprende que todo lo que se sume por cero o lo que se multiplique por cero es igual a cero. La más fácil de todas, ¿no? ¿Ya? Claro, y algunos ni la del cero se aprendían en el colegio. Ahí, déjela ahí, pásela para que después lo lea, ¿ya? Ahí lo vamos a hacer leer en un ratito. Entonces, una vez llegó mi hija del colegio, cuando era estudiante todavía, hoy día ya es profesional, y le dijo a mi esposo, mamá,
mira que hay una cosa que no calza en la Biblia. ¿Qué cosa le dijo? Mira, dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y por lo tanto esto es igual que en las matemáticas. Si tú multiplicas 5 por 0, es 0. 528 por 0 es 0. 5320 por 0 es 0. O sea, ¿cómo le va a multiplicar Dios las fuerzas a alguien por 0? Debiera ser 0, no podría multiplicarle la fuerza. Y mi esposa no halló que contestarle, le dijo, ya va a llegar tu papá, cuando llegue le preguntamos. Claro, cuando llegué yo me hizo la pregunta, y en realidad era difícil de contestar, ¿o no? Entonces, entre que me hacían la pregunta y clamando al Señor que Él le contesto, porque tampoco tenía la respuesta. Pero cuando uno está en aprieto y le pide auxilio al Señor, Dios manda la respuesta. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es bien sencilla. Las matemáticas de Dios son distintas a las matemáticas de los hombres. Porque en las matemáticas de los hombres, si usted multiplica por 0, es 0. Pero en las matemáticas de Dios, si usted multiplica algo por 0, es algo, no es 0. Por eso Pablo mismo le escribe a los corintios, le dice, nosotros, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. ¿Ha tenido alguna vez nada para comer? ¿Y ha llegado algo? ¿Quién hace eso? Dios. Dios. ¿No ha tenido que ponerse? ¿Y le ha mandado ropita a Dios o no? ¿Quién hace eso? Dios, porque las matemáticas de Dios son distintas. Con 5 panes y 2 peces multiplicó eso y le alimentó a 5,000 sin considerar las mujeres y los hombres. Díganle a una cocinera, ¿eso es entendible racionalmente? No, porque usted empieza a partir cuadritos y antes de los 1000 ya se le acabaron todos los cuadritos y resulta que sobró, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque las matemáticas de Dios son distintas. Entonces Pascal dice, cada grupo va construyendo sus dioses y los va acomodando a su realidad. Pero decía, aprendamos del Dios de los cristianos, porque el Dios de los cristianos es un Dios que renueva, es un Dios que fortalece, es un Dios que anima, es un Dios que bendice, es un Dios que consuela y es un Dios que cura el corazón que está herido, que satisface el corazón. Y eso usted no lo encuentra en ningún lado, lo encuentra solo en la palabra de Dios. Por eso decía en el versículo anterior, a través de este hermano les envío consuelo. Pero ¿quién es el que consuela? Dios. Por eso, hermano, en tiempos revueltos que Dios consuele tu vida. Y que en estos 15 aniversarios Dios consuele a los corazones que necesitan el consuelo del Señor. Aquellos que están preocupados por el que va a pasar. Que este día de aniversario de los 15 años de la iglesia, si lo es acá en La Pintana, nos vamos confiando que Dios tiene el control. Que su bendición no se ha acabado, ni se acaba este día, sino que seguirá con sus hijos. Entonces ahora pongamos el versículo 23 para ver. Habíamos dicho, vamos a leer el versículo 23 en la PDT. ¿Lo puedes leer ahora, por favor, hermano? Ahí le van a pasar el micrófono para que escuchemos. Y miremos un poquito la diferencia con este versículo. Van a salir los mismos 3 conceptos, ¿eh? Ya, veamos. Amén. En el nombre del Señor dice, hermanos, que la paz, el amor y la fe de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, estén siempre con ustedes. Ya. Lo dice ahí, lo juntan los 3. Acá están como separaditos uno de otro, pero salen igual los 3. ¿Qué dice en la PDT? La paz, ¿qué más? El amor y la fe de Dios Padre. ¿Y la fe de quién? Ya, porque generalmente la fe la asociamos con nosotros, ¿ya? Pero aquí va a hablar de estos 3 conceptos, pero no nuestros. ¿De quién? De Dios. De Dios. Entonces vamos a mirar estos 3 componentes de una triada de bendición. El primer componente, ¿cuál es entonces? Paz. ¿Pero paz de quién? De Dios. Acuérdense que el mismo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da, yo la doy. Porque ¿cómo es la paz de los hombres? ¿Cómo es la paz? ¿Cómo se obtiene la paz en el mundo?
en la vida del mundo me refiero, ¿ya? ¿Podemos tener paz en el mundo de hoy? Porque ¿qué hacen los que viven en el barrio alto, por ejemplo, para tener paz? ¿Llenan sus casas de qué? De alarmas, de murallas altas, ¿ya? De cámaras y de cuánta cosa. ¿Y pueden dormir tranquilos? No, con eso no pueden dormir tranquilos. No sirve. El dinero no nos alcanza para comprar la paz. Paz quiere decir también tranquilidad. Entonces, hermano, esta vida está llena de cosas que nos intranquilizan, cosas que quieren robar la paz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso cuando llegamos a Cristo, llegamos con todas nuestras intranquilidades, con todas nuestras preocupaciones. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recibir la bendición de Dios. ¿Y qué es lo primero que dice Dios en este versículo? Que la paz de Dios sea contigo. Que la paz de Dios, la tranquilidad. Si has estado intranquilo, si piensas que la vida te complica, entonces ten la plena seguridad que Dios te dará la tranquilidad. La tranquilidad para mirar el día de mañana, la tranquilidad para dormir tranquilo en la noche. Porque ¿cuántos de nosotros a veces estamos tan intranquilos que no podemos dormir casi en la noche? Pero en esta noche llévate la paz del Señor. Que los himnos que cantamos sean una realidad. A veces cantamos paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Es que el Padre, yo le ruego que inunde por siempre mi ser con esa nota de, bueno, por ahí más o menos pido la última parte, ¿ya? Pero esa nota celestial, la paz de Dios, disfrútala, querido hermano. Que Dios ponga paz en nuestro corazón, se lleve las intranquilidades. Es increíble que a veces la gente de afuera se da cuenta que a través nuestro puede haber paz. Y nosotros que tenemos el control de la paz, porque Dios ha pagado por nuestra paz, porque Él nos ofrece su paz. Y Pablo lo dice: sea con los hermanos, sea ustedes la paz del Señor. Y estamos intranquilos. Entonces una vez me llamaron, un hermano me dijo, una hermana en realidad: pastor, sabe que quiero pedirle un favor, dígame. Resulta que en el Totus, que está en Vicuña Maquena, al llegar a Puente Alto, el gerente quiere ver si usted podría ir a orar por ese local. ¿Y por qué? Le dije yo. Es que resulta que en la noche hay fantasmas. Los guardias están asustados. Se escuchan ruidos. Hay espíritus malignos que atormentan ahí. Y además las ventas han bajado considerablemente. Y si no mejoran las ventas, lo más seguro es que van a cerrar ese supermercado y va a quedar mucha gente cesante. Ya, le dije yo. ¿Y quién le dio el dato? Yo, pues pastor, me dijo la hermana. Yo le dije, cuando supe, yo tengo la solución, dijo la hermana. Y cuando el gerente le dijo: ¿en serio usted tiene la solución a ese problema? Sí, le dijo ella, y aquí va a traer y se van a ir todos los espíritus inmundos y va a traer tranquilidad al señor a este supermercado y va a empezar a repuntar en las ventas. ¿En serio? Le dijo. ¿Y qué hay que hacer? Llamar a un siervo de Dios, dijo. ¿Y usted conoce a uno? Sí, yo conozco a uno, se lo voy a traer. Y ahí habló la hermana conmigo, pues, y me dijo: ¿puede ir? Y me estaba rogando ahora que le hiciera el favor, pues. Entonces yo le dije: ya, dile a ese gerente que voy a ir, pero primero para tener una entrevista con él. Y cuando fui a su oficina, realmente me dijo casi lo mismo que me había dicho la hermana, y me agregó más detalles todavía, porque él sabía de otras cosas más, que se caían cosas en las góndolas ahí en la noche, que en la mañana estaban todos asustados, que había discordia en el personal y cosas así. Entonces él mismo me dijo: oiga, esta señora que nos conoce a nosotros me dijo que usted tenía la solución. Así que, ¿qué le parece, pastor, si pudiera hacer algo? Yo le dije: ok, de verdad tenemos la solución, pero siempre y cuando usted me permita hacer una cosa. ¿Qué cosa? Me dijo: que me tenga todo el personal junto, escuchando lo que yo les tengo que decir antes de abrir un día en la mañana. ¿Ustedes saben a qué hora abren los supermercados?
¿A qué hora? 8:30 más o menos. Entonces a las 8 era muy encima. Ya, a las 7 de la mañana. Perfecto, a las 7 de la mañana. Yo le dije, necesito 15 minutos nomás, y tampoco voy a estar como en la iglesia, que uno le pone más color y está más rato. Como voy a estar solo, sin coro, sin nada, pero necesito que estén todos ahí. Ya, yo me encargo de eso. Bueno, llegué como 10 para las 7. Estacioné mi auto, me dejaron pasar, a esa hora está todo cerrado. Perfecto, le había dado todas las instrucciones, me indicaron dónde estaba la oficina. Y cuando llego, habían unos pocos personales ahí. Y él me dijo, ¿sabe, pastor? Pucha, pensándolo, tengo un pequeño problema. ¿Qué problema? Es que no los puedo atender a todos aquí, porque si no, después no estamos preparados para empezar a atender a las 8:30, porque unos están reponiendo en los pasillos, otros están en la puerta, y así distintas actividades al interior. Me dijo, pero tengo la solución. Usted sabe que en los supermercados tenemos altoparlante, así que le vamos a conectar el micrófono y lo van a escuchar todos donde quiera que esté. Ok, pues, así que llegó la hora y empecé yo con mi mini sermón. ¿Ya? Les dije, antes de poder orar por este lugar, para que llegue la tranquilidad de Dios, les voy a compartir una pequeña reflexión. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo escribió el apóstol Pablo. Pero un gran científico llamado Albert Einstein, comentando ese versículo, decía, yo con todo lo que sé, con todo lo que he investigado, con mi mente científica, no puedo descubrir todavía lo que yo soy. Y qué dichoso el apóstol Pablo, que es capaz de entender lo que Dios había hecho en su vida para decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque nuestra vida tiene sentido cuando la ponemos a disposición de Dios. Y todas nuestras intranquilidades, todo el trabajo de la oscuridad, de las tinieblas que nos quiere aportillar nuestra vida y quiere echarnos a perder la mente y echarnos a perder la vida, el único que puede disipar las tinieblas es Dios. Ese texto que decimos muchas veces cuando predicamos en la calle, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Las tinieblas no prevalecieron, dice la versión de la Biblia. Nosotros a veces decimos la versión antigua, no las comprendieron. Siempre la luz será más importante que las tinieblas. Siempre la luz tendrá victoria sobre la oscuridad. Y por lo tanto pudimos predicar el Evangelio y después se acabaron los fantasmas, se acabaron los ruidos, se acabó el temor. Y vayan a ver el supermercado, hoy día está ahí funcionando a todo ritmo. Porque Dios también hace a esos tipos ser también testigos de eso que usted y yo hemos muchas veces valorado. Cuando hemos estado intranquilos, ¿quién ha puesto paz en nuestro corazón? Qué maravilloso es Dios. Que la paz de Dios entonces esté contigo, hermano. Que si has perdido la tranquilidad, sepas que en esta noche la puedes recuperar. Porque el Dios del cielo derrama de su paz sobre tu vida, sobre esta iglesia, pastor, sobre usted también. Porque todos a veces tenemos tantas preocupaciones los pastores que a veces también nos intranquilizamos. Pero aquí está el Dios que nos tranquiliza. Aquí está el Dios que pone su paz en nuestros corazones. Qué maravilloso es Dios. Esta es la paz que Dios da, la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo en sus escritos. Entonces esa paz está aquí pendiente con cada uno de nosotros. Tú necesitas la paz del Señor. Gloria a Dios. Entonces que esta sea una noche en que te vayas tranquilo a tu hogar, confiando en que esta bendición viene de lo alto. Es Dios el que dice, la paz de Dios, la paz del Señor Jesucristo vaya con todos nosotros de regreso a nuestro hogar. Ahora, ¿cuál es el segundo concepto de la triada de amor? Volvemos entonces ahí a el versículo 23, por favor, del capítulo 6. ¿Cuál era el segundo que dice acá ahora? Amor. Amor. De nuevo, está hablando de el amor de Dios, no el nuestro. Porque el nuestro es mezquino. El nuestro es sentimental. Es emocional. Y es increíble que gente que a veces dice que ama a Dios, a los pocos meses está dejando de lado el camino del Señor. ¿Y cuántas veces hemos visto esta infidelidad en el caso del amor, reflejado también cuando uno le hace promesas de amor a una mujer?
que Dios ha puesto en el camino y le decimos, comparte la vida conmigo, y da su palabra, la empeña delante de un ministro cuando recibimos la bendición de Dios. Firmamos un contrato en el registro civil y al año, a los 3 años, a los 5 años, estamos desahuciando la unión. Y uno se pregunta, ¿y dónde quedó el amor? Entonces el amor de Dios no es así, porque Dios por definición es amor, porque en su esencia es amor. Y aun cuando éramos enemigos, dice la Biblia, Él nos amó. Él nos encontró en el camino cuando no valíamos nada, cuando valíamos 0 o menos que 0, para que aprendiéramos a valorar el amor de Dios. Y ese amor ha sido derramado sobre nosotros. Y Él espera que, como nos ama, espera que nosotros también le amemos a Él. Por lo tanto, el amor nuestro es una retribución de lo tanto que ha hecho Dios por nosotros. El versículo más famoso de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que tú y yo, hermanos, disfrutemos la bendición de que Dios esté presente en nuestro hogar cada día. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso amor. Este amor es incomparable. Este amor no lo podemos dimensionar. Es el amor de Dios. Yo te pregunto, ¿hace cuántos días no has sentido ni has disfrutado del amor de Dios? Entonces por eso Pablo le escribe a la iglesia, hermanos, el amor de Dios, el amor de Jesucristo es para ti, es para que lo disfrutes, es para que lo experimentes en tu vida. Porque si yo le preguntara, ¿usted ama al Señor? Le repito la pregunta, ¿ama al Señor? En una iglesia todos van a decir amén. Pero si yo le pregunto, ¿cómo se sabe que alguien de nosotros ama a Dios? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Alguien puede leer Deuteronomio 10:12? 10:12. O si lo podemos poner en la pantalla nos ayuda, por favor. Deuteronomio 10:12. Ahí está, más rápida la tecnología. Dice, ahora pues Israel es el pueblo de Dios. Entonces, como no somos judíos nosotros sí somos pueblo de Dios, también es para nosotros. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? La pregunta sí es válida, ¿ya? Es para nosotros. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Primero, ¿qué pide? Que andes en todos sus caminos. ¿Qué más pide? Que lo ames. Si Dios te ama, ¿qué debemos hacer nosotros? Amar a Dios. ¿Y cómo se sabe que alguien ama a Dios? Con lo que sigue ahí. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Si estás dispuesto a servir a Dios con todo tu corazón, podríamos decir que tú amas al Señor. Pero decir que uno ama es muy fácil. Practicarlo es lo difícil. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me ama? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama a todos nosotros? Entonces, uno de los primeros versículos que me aprendí es Romanos 5:8. Porque lo vi predicar en un vendedor ambulante. Porque mientras iba en la micro para mi casa de regreso del trabajo, se subió el hermano a vender sus productos, dejó de vender sus productos y empezó a decir en la micro, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo gritó para allá y después se dio vuelta y lo gritó hacia atrás de la micro. Y yo dije, eso sale en la Biblia. Pero ¿dónde? No tenía idea. Me propuse buscarlo. Cuando no había internet era más difícil. Y lo leí hasta que lo encontré. Y cuando lo encontré lo subrayé. Y después dije, esto me lo voy a aprender de memoria. Porque si le sirvió a ese hermano para hablar del amor de Dios, a mí también me puede servir. Hermano, Dios te ama. Dios te ama. Disfruta de su amor. Estos 15 años, Pastor Leonel, con su esposa, no han sido fáciles seguramente. Han tenido tal vez muchos momentos de lucha, pero el amor de Dios los ha sostenido. El amor de Dios ha mantenido en pie esta obra y la ha hecho crecer. Esa es la bendición más grande que han podido disfrutar. Y ese Dios sigue estando con su iglesia y les seguirá bendiciendo, porque el amor de Dios es una bendición de Dios para todos los que le aman y para todos los que le siguen. Entonces, ¿quién quiere disfrutar de este amor? Porque esta noche tenemos que irnos amorosos para la casa, ya contentos de disfrutar y de conocer que su amor está aquí disponible para todos nosotros.
Bien, ¿y cuál es el tercer concepto? Fe. De nuevo, ¿fe de quién? De Dios. Porque generalmente les decía yo al inicio que a veces nosotros entendemos la fe desde el punto de vista humano. Pero la misma Biblia dice que no es de todos la fe. Pero si alguien quiere tener fe, dice la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo en esta noche? Estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer Dios? Dios coloca fe en aquellos corazones que creen a lo que están escuchando. Y la fe la pone el Señor. Ya ahí está Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe abre los canales para que el influjo sobrenatural de Dios pueda descender y llegar a nuestro corazón. Y eso es una bendición de poder disfrutar del amor de Dios, disfrutar de la paz de Dios. Entonces, la fe es creer en Dios. La fe se sustenta, y dicen los teólogos que tiene 3 palabritas que la componen. La fe es sinónimo de creencia, de confianza. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener un objeto de nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿Y cuál es el objeto de nuestra fe? Dios. Y aquello que usted cree, debe usted depositar su fe en eso. Por eso se le agrega la tercera palabra, conocimiento. Uno debe conocer en qué cree. Cuando usted conoce lo que cree, entonces cree. Pero acuérdense que la Biblia misma dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces no es ninguna novedad que uno diga, yo tengo fe. ¿Dónde está la diferencia? Cuando yo deposito mi confianza en aquello que creo. Y el ejemplo lo tenemos en Romanos 4, dice el ejemplo de Abraham. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir? Se echó encima de Dios, abrazó a Dios, confió en Dios, que lo que él iba a ser una realidad. Lo que Dios le había dicho a Abraham que iba a hacer con él, se iba a cumplir en algún momento. Entonces Dios tiene palabras de bendición para todos nosotros. Palabras de bendición para tu vida. Recibe fe en esta noche, querido hermano. El Dios que nos ha acompañado 15 años en la iglesia Siloé sigue estando vigente y seguirá bendiciendo a esta iglesia. Y a nosotros nos toca pedirle al Señor que haga crecer su fe en nuestras vidas. Y cuando vemos respuestas de Dios, cuando vemos personas que son sanadas, cuando vemos personas que son realmente apoyadas por Dios en distintas áreas de la vida, entonces nuestra fe se acrecienta. Podemos orar por alguien que tiene necesidad, porque la fe de Dios ha llegado a ser parte de nuestra vida. Y por eso dice el libro de Hebreos que sin fe es imposible que las personas le agraden a Dios. Por lo tanto, si quieres agradar a Dios, no solamente tienes que servirle, sino que tienes que tener fe. Y para tener fe hay que, en algún sentido, creer en el Señor. Que Dios, por lo tanto, bendiga nuestras vidas en esta hora. Pero fíjense cómo termina la historia en el versículo 24. Ahí ya estoy llegando a la parte final, por si acaso, para que no crean que va a estar muy largo, ¿eh? Aunque ya ha estado largo parece, ¿ya? La tríada de amor, como dice, después de que usted entienda que estos 3 conceptos vienen de Dios. ¿Cuáles eran los 3 conceptos? Paz, amor y fe. ¿Ya? Ese es el orden que salen en ese versículo. En otros versículos pueden salir con otro orden. Pero paz era la tranquilidad de Dios en tu vida. El amor, que disfrutes de lo que nosotros entendemos que es. Y acuérdense que la Biblia describe el amor en 1 Corintios 3. Y describe el amor de Dios sobre nuestras vidas, que a nosotros nos cuesta vivirlo porque nosotros no estamos acostumbrados a esas dimensiones de amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no guarda rencor, el amor no es jactancioso, no se irrita, no se envanece, y empieza a describirlo. ¿Cuántas veces hemos estropeado nuestro caminar porque algunas de esas cosas han envenenado nuestro corazón? Y nos hemos enojado con Dios y a veces con algún hermano. Entonces que Dios con su amor purifique nuestro corazón y que abracemos con amor a nuestros hermanos y que haga crecer nuestra fe en nuestra vida.
Entonces, ¿qué dice? Volviendo ahora al versículo 24, ya cuando va a concluir la carta, los últimos pensamientos, la parte final de su escrito, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Que la gracia de Dios, ese concepto que no es humano, que viene del cielo, la gracia de Dios nos sostiene, hermano. La gracia de Dios es derramada sobre nuestras vidas. Lo que nosotros no merecemos es su gracia. Sus recursos, sus bendiciones son para ti, para mí, para todos nosotros. Y que entendamos, hermano, que tenemos que entrar en el carril de Dios para entender estos conceptos de espiritualidad. Pero ¿quiénes los disfrutan? Los que aman con amor inalterable. Gloria a Dios. Otra versión dice: los que aman profundamente a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Otra versión dice: los que nunca dejan de amar a Dios. Porque a veces tenemos que pasar procesos en la vida, como el mismo Pablo lo estaba pasando. Estaba en la cárcel, pero él estaba animando que sean fieles y que sirvan al Señor. Y no por situaciones difíciles que nos toquen vivir vamos a soltarnos del Evangelio. Porque si nos soltamos del Evangelio, ¿quién pierde? Nosotros. No pierde Dios. Porque en otros pasajes nos dice que a veces nos van a llegar procesos de prueba, de tribulación. Pero después de esos procesos siempre viene la bendición. Entonces, que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Otra versión dice: a los que aman con sinceridad al Señor. Para ellos que la gracia de Dios sea inalterable. Entonces, con esta pequeña historia que les voy a contar, quiero terminar mi reflexión de esta noche. Yo vengo del norte, chico. Estuve en Tongoy el martes, estuve miércoles y jueves en La Serena y el viernes en Coquimbo. Pero cuando estuve en Tongoy, conocí a una hermana que nos atendió en su hogar. Y esta hermana, hace 15 años atrás más o menos, era la pastora de la iglesia. La iglesia es una iglesia pentecostal de la Corporación Vitacura, ahí en Tongoy. Muchos de los miembros de esa iglesia son pescadores que trabajan en el mar. Y para qué les digo, nos atendieron como siervos del Señor con ricas empanadas de marisco y todas las otras cosas que son productos del mar. Pero cuando la hermana estaba ahí, yo le empecé a preguntar, porque siempre que voy a una parte me gusta conocer parte de la historia, y ella me contó que era la pastora. Y le pregunté: ¿y se puede saber por qué hoy día no es la pastora? Me dijo: mi esposo falleció hace 15 años. Y cuando ellos eran los pastores andaban en una convención de su denominación aquí en Santiago. Y cuando iban de regreso a Tongoy en el bus a las 3 de la mañana, el bus descarriló y se fue en un barranco, se dio vuelta. Y de casi 50 pasajeros murieron 42. Y dentro de ellos murió su esposo. Y la hermana me decía: pastor, de verdad que eso es una tragedia para cualquier mujer, pero para mí no fue una tragedia, porque a mi esposo Dios le había dicho y me había advertido él a mí. Desde un año a la fecha le venía diciendo: prepárate porque te voy a llevar. Y cuando el esposo le decía eso a la esposa, ella le decía: pero ¿cómo se te ocurre si tú eres joven? Mira, estás sano, no tienes... No, pero el Señor me dice por un lado, me dice por otro, me confirma por la palabra, profecías por allá, sueños en la noche. La cosa que lo preparó. Y esa noche, cuando fue el accidente, dice que quedaron los cuerpos desparramados por todos lados. Ella quedó media, diríamos, un poco aturdida. Después que recuperó un poco el conocimiento, estaba bastante malherida y pudo moverse entre los cuerpos que estaban ahí, todos desparramados, el bus hecho tira, hasta que encontró a su esposo. Abrazó a su esposo y su esposo todavía estaba con vida. Y su esposo la animó a ella, le dijo: yo te dije que Dios me iba a llevar. Y esta va a ser la ocasión, y le dijo: sigue fiel al Señor.
no te sueltes nunca del Señor. Porque cada vez que Dios me dijo que me iba a llevar, yo a su vez le decía, pero yo tengo mi esposa, tengo mis hijos. Y Él me dijo, no te preocupes, yo los voy a cuidar. Porque ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. Claro, a veces no entendemos los procesos difíciles de la vida. Y falleció en sus brazos. No pudo despedirlo porque ella estuvo grave en el hospital. Y después de que pasó y logró tener algo de mejoría, le quedó la mitad del cuerpo totalmente muerto, desde la cintura abajo. Y por lo tanto, ella, teniendo en mente las palabras de su esposo en oración, le daba siempre gracias a Dios por estar con vida. Y a pesar de que estaba postrada y lisiada, entonces por ahí alguien después le consiguió una silla de estas especiales que hay para movilizar a alguien que está con ese impedimento físico. Entonces ahora ella pedía ir a la iglesia porque echaba de menos los cultos. No podía ir a todas las reuniones porque tenía que tener a alguien que la llevara, pero a la vez que podía estaba los domingos en la casa del Señor. Ya no era más la pastora de la iglesia, pero seguía siendo hija de Dios. Seguía teniendo la misma fe que Dios había depositado en ella. Y ella le tenía que dar fe a sus hijos porque sus hijos no entendían el proceso que Dios había hecho con ella. Y le decían, mírate mamá cómo quedaste en esa silla de ruedas. Pero ella le decía, pero Dios me dejó con vida. Y mi esposo me había dicho, porque yo tengo que supervisarlo a ustedes para que ustedes sean hombres de bien, para que les vaya bien en los estudios. ¿Y en qué te vas a ganar la vida? Ustedes saben, cuando esta tragedia viene, la ayudan de distintos lados, pero en la medida que pasan los días se van agotando las ayudas. Entonces ella ahora le decía, Señor, gracias por dejarme con vida, pero necesito yo hacer algo para poder mantener mi hogar y mandar a mis hijos al colegio y después a la universidad. Un día estaba en una reunión como esta, estaba el coro cantando, alabando al Señor, llega la presencia de Dios a la vida de esta hermana y ella siente que entra un fuego por su pie, por la planta de los pies. Sintió que se quemaba, trató de levantar los pies ayudándose con sus manos y no había fuego. Ella pensaba que había fuego literal y empieza a sentir que ese fuego ahora corre por todas sus piernas hasta la rodilla. Y el fuego siguió creciendo y llegó hasta su cintura. Y cuando llegó a la cintura no pudo ya estar más sentada porque quemaba el fuego y como que la obligó a pararse. Pero si ella, como estaba, se paraba, se daba un porrazo porque estaba inválida. Pero se paró y no se dio un porrazo porque Dios usó ese fuego para afirmarle sus pies. Y es más, empezó a caminar y desde ese día Dios le devolvió la movilidad, porque ese es el Dios a quien nosotros servimos, hermano. Es un Dios que derrama su gracia sobre nuestras vidas, y nuestra vida sin la gracia de Dios no tiene ningún sentido, queridos hermanos. La gracia de Dios llegó sobre la vida de esa mujer, la restauró físicamente, y hoy día me dice mi pastor, me ha dado Dios estas dos buenas manos para trabajar. Yo hago empanaditas de marisco y las vendo en la feria y con eso me compran en todos lados porque saben que son las mejores empanadas de Tongoy. Y Dios le ha permitido a ella y ella va y dice, y ahora yo apoyo al siervo de Dios que está. Porque cuando yo era pastora me gustaría que los que estaban ahí me hubieran apoyado a mí. Dios toma los elementos, hermano. Si Dios ha puesto amor en tu vida, apoya la obra del Señor. Porque si apoyas la obra del Señor, Dios derramará su amor sobre tu vida. Hará crecer tu fe. Y cuando tengan necesidad, Dios pondrá paz. ¿Cuántos necesitan respuesta del Señor? Yo quiero terminar orando por aquellos que necesiten que la paz de Dios esté en sus vidas. Aquí hay espacio, vengan, porque vamos a orar. Vamos a orar para que la paz de Dios, para que su amor sea derramado en nuestras vidas, para que las respuestas de Dios lleguen sobre tu necesidad, porque aquí está el Dios que todo lo puede. Aquí está el Dios de bendición, el Dios que nos bendice. Gloria a Dios. Paz en paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Puede poner un poquito de música, de notas. Venga, ¿quién más viene? Gloria a Dios. Esta es una noche de bendición. Si no se pueden arrodillar, no importa, quédense en pie. Quédense en pie. Pero aquí está el Dios que responde. Aquí está el Dios que no te deja solo, hermano. De verdad, los problemas, las dificultades requebrajan nuestra fe. Pero cuando recibimos la fe de Dios es inalterable. No se puede romper. Y Dios te bendiga. Dios consuele tu vida. Dios te acaricie con su amor. Abre tu corazón y deja que el papá te pueda bendecir en esta hora. Porque aquí está el Dios que todo lo puede. Gloria al Señor. Gloria a Dios, Señor. Queremos orar por cada uno de mis hermanos. Los que han pasado aquí adelante, Señor, han entendido tu palabra. Y muchas veces, Señor, a veces el enemigo ha querido robar nuestra paz. Otras veces nosotros mismos nos hemos metido en problemas. Pero en esta hora tu palabra nos habla de esta triada de bendición. El apóstol termina compartiendo la bendición con el pueblo cuando le dice paz, amor, fe de Dios el Padre y de Jesucristo sea con ustedes. En esta noche, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Hermano, ándate con la seguridad que Dios te sigue amando, como el primer día cuando se encontró contigo. Su amor es derramado en este lugar sobre tu vida. Las ventanas del cielo se abren para que fluya la bendición de Dios y lleguen las respuestas que has andado buscando. Porque Dios nos ama y nos cuida como la niña de sus ojos. Que el amor de Dios te cubra en esta hora, te acaricie, te consuele y llegue la bendición de Dios. Y esa bendición te dé la respuesta que tú necesitas. Te bendigo en el nombre del Señor y bendigo tu vida. Y pido para ti las más ricas bendiciones del Señor. Dios del cielo, muchas gracias por tu palabra. Confírmala en cada corazón. Lo rogamos y lo suplicamos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Levante sus brazos y glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Espera un poquito. ¿Puedes poner el versículo de nuevo, por favor? Y quédense ahí, por favor. Si se pueden parar y mirar el versículo. El 6:23, el 6:24, perdón, el final, el último. Capítulo 6 es. Fíjense cómo termina el versículo. ¿Cuál es la última palabra? ¿Cuál es la última palabra? Amén. Entonces yo le voy a leer el versículo y ustedes van a decir, ¿qué van a decir? Amén. ¿Qué significa amén? Así sea, así sea. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Que Dios bendiga tu vida, querido hermano. Que Él colme de bendiciones tu vida y que la palabra de Dios sea glorificada en cada uno de nuestros corazones. Dios les bendiga. En el proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Aleluya. Pensé que solo es. Quiero que levantes tus manos. Y que todo acabaría. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Sería mi final. El culto no ha terminado. En el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Quiero que cierres tus Él dijo ojos. que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo. Cierra tus ojos, levanta tus pero manos. su presencia Que la paz de Dios gobierne tu que se corazón. va